Hola, buenas tardes, aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. Disculpe, arquitecto, una Hola, buenas duda, tardes. así Sí, rápida. rápido. Para las dimensiones mínimas de la zapata, bueno, de la zapata, de la base de las zapatas de concreto armado, ¿es igual de 50 centímetros? Así es. Ah, ok, o sea, es el mínimo que le podemos dar, ¿no? Eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Ah, O ok, sea, está. no podemos hacer una cimentación más pequeña que de 50. Por ahí algunos compañeros me marcan 27 centímetros, 37. O sea, no podemos, legalmente no podemos hacer una cimentación de 30 de base por 50 de altura. O Ah, sea, sí, sí mínimo es lo debe ser mismo. 50 por 50. ¿De igual de altura? Igual de altura. O sea, Ok. mínimo 50 y 50 de altura, mínimo. Ujú. ¿Sí? Sí, ok. Es que, bueno, Aquí. yo en mi tarea puse que la altura, bueno, la tomé igual de 60, pero la base sí la hice de 50 como mínimo, Ajá. porque a mí me daba Recuerda. punto 20, punto 27, entonces pues la tomé de, de 50, la Así mínima, es. Ajá. pero la Entonces altura sí mínimo la debe ser tomé de 50. 60. O sea, y Ok, mínimo son 50 también de altura y 20 centímetros de la contratrave. ok. ¿Sí? Si por ahí tú tomaste, si tomaste 60 centímetros de altura, no hay ningún problema. O sea, Ah, ok. recuerden que la altura de la contratrave va a ser 2,5 veces el ancho de la base de la contratrave. Si yo tengo 20 centímetros, serían 50 centímetros de altura, pero puedo darle, o sea, 10 centímetros más, o sea, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, profe. Vale. Arquitecto, Sí. a mí también a la hora de hacer mi cálculo, algunas bases me salían de 33 centímetros. Ajá. Entonces, igual considero, pues sí, los 50, pero le pongo 50 a todos mis tramos y ejes. Sí, se supone que si te sale menos de 50 centímetros, o sea, 25, 30, 35 centímetros, es porque tienes un terreno demasiado duro, o sea, tiene Ajá, mucha capacidad de carga. Entonces, por sí. lo tanto, la cimentación siempre te va a resultar abajo de 50 centímetros, ¿sí? Entonces, Entonces, ahorita todas las marco de 50, bueno, así es, de 50. así es, todas van a 50 ser por 60, entonces, ¿no? perdón, 50 por 60, ¿no? Considerando la altura que usted nos dio de 60. ah, sí, pero eso era cuando teníamos más de 50 centímetros. Cuando tenemos más de Ah, ok. 50 centímetros, sí habíamos considerado que íbamos a manejar 60 centímetros para todos. O sea, para todos los Ah, ok. compañeros iban a manejar 60 centímetros de altura y 20 centímetros de contratrave. El ancho de la zapata es la que iban a determinar. Para Ajá, los sí. compañeros que tienen un terreno duro, ¿sí? Van a considerar 50 de base y 50 centímetros de altura. Ah, ok. Está ¿Sale? bien. Y los Muchas mismos, gracias. ajá, y los mismos 20 centímetros de contratrave. Ok, gracias. Ajá. Arqui, entonces, si ya le mandé mi tarea, bueno, mi tarea y consideré 60, ¿lo dejo así o se la vuelvo a reenviar con 50? No, déjalo así, por ahí dice algún comentario. Ajá, sí, sí, sí. Sí, entonces, o sea, no hay ningún problema, ya déjalo Ah, así. ok. Ok, ¿Sale? gracias. Órale. O sea, la idea es de que no trabajen de más, sino más bien que entiendan lo que ustedes están haciendo. Ok. Sí, sí, ¿Sale? sí. Órale, pues. Gracias. Sí. No sé si por allí alguien más. ¿No? No, Sale. Entonces, continuamos. A ver, miren, está a punto de acabarse el semestre. Más bien, esta sería la última clase que tenemos. A partir de la próxima semana se supone que entramos a vacaciones y regresaríamos hasta el 4 de enero. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que todos los compañeros, se supone que hoy van a entregar
la siguiente cimentación. O sea, hoy es el límite para entregar la siguiente cimentación. Ahorita vamos a ver zapatas aisladas y esta cimentación se entregaría hasta el 4 de enero. ¿Sí? Por lo tanto, el 4 de enero, que es cuando regresamos, no tendríamos sesión. Ustedes entregarían esa cimentación el 4 de enero y tendríamos sesión el 6 de enero, que sería miércoles. ¿Sí está claro? Sí, arquitecto. Bien, entonces tienen todo este tiempo para los compañeros que no han entregado plano síntesis, cimentación de piedra, cimentación de concreto armado a base de zapatas corridas y la zapata aislada que se va a concluir a hoy. Les recomiendo que se pongan al corriente en todos estos días para que no tengan ningún problema al momento de su evaluación. ¿Sale? Arquitecto. Y, por ejemplo, entre vacaciones podemos asesorarnos también. Sí, o sea, sí, ajá, sí, o sea, sí se puede, no hay ningún problema. O sea, me mandan WhatsApp y ¿cómo se llama? Si quieren, mandan croquis o sus dudas y yo trato de responder a esas dudas que ustedes planteen. ¿Sale? Okay, gracias. Bien. ¿Algo más? ¿No? Creo que no, Arqui. Vale. Entonces, al igual que en todas las sesiones, cuando se acabe el tiempo, ustedes se vuelven a conectar para tener unos minutos más. Sí. Bien. Entonces, arrancamos con la cimentación a base de zapatas aisladas. Por ahí les acabo de enviar información en las cuales nosotros vamos a concentrar la carga a las columnas. Ustedes ya tienen por ahí los croquis, o sea, los croquis de cómo se representa la cimentación a base de zapatas aisladas, cómo se llega a ella, cómo se representa y cuáles son los detalles constructivos. Esa información ustedes ya la tienen ahí, pero para reforzar eso les estoy enviando más información. Entonces, por lo tanto, del plano síntesis que nosotros o que ustedes tienen por ahí, tenemos una carga total por eje y por tramo. Vuelvo a considerar el ejemplo que les he enviado. Esto se los acabo de enviar. ¿Sí? Por lo tanto, en este ejemplo que yo estoy trabajando, tengo una carga total en mi tramo. ¿Sí? En el eje 1, en el tramo AB, tengo 9,432 kilogramos. Eso es carga total en ese eje y en ese tramo. Ahora esa carga no la voy a dividir entre la longitud del claro, sino que esa carga la voy a concentrar a las columnas. Y lo voy a hacer mandando el 50% para un apoyo y el 50% para el otro apoyo. Esto es, en el eje 1, en el tramo AB, tengo 9,432 kilogramos. Si mando el 50% para cada lado, ¿sí? Voy a enviar 4,716 para cada una de las columnas. 4,716 para esta columna que tengo aquí y 4,716 para la columna que tengo acá. Es el 50% de la carga total. Me voy al mismo eje, pero ahora en el tramo BC. Ahí tengo 6,436 kilogramos. 50% para un lado y 50% para el otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, serían 3,168 para un lado y 3,168 para el otro lado. Ahí tengo carga concentrada. Entonces, supone que ahí donde tengo las columnas, o ahí es donde van a estar las columnas. Las columnas van a estar en los cruces de los ejes. ¿Sí? O sea, para este ejemplo. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que checar en dónde van a estar ubicadas sus columnas. Traten de ubicarlas, que no les queden columnas a cada 2 metros o que no les queden columnas a cada 15 metros. Entonces, supone que ustedes tienen ejes, tienen cotas. Ustedes empiecen a diseñar en dónde estaría colocada dicha columna.
Recuerden que la columna debe estar colocada en los cruces de ejes, pero que sea de una forma lógica. O sea, yo no puedo colocar una columna a 1.50 con respecto a la otra, porque allí está pasando un eje. Entonces tengo que decidir hacia dónde mando la columna, ¿sí? O la recorro hacia el otro lado o la recorro hacia acá. A lo mejor tengo 4 metros y luego tengo 1.50 y luego tengo 3, ¿sí? Entonces sería ilógico plantear una columna en el inicio, ¿sí? Y después a los 4 metros otra columna, y después al 1.50 otra columna, y después a los 3 otra columna. Entonces, en este caso, a lo mejor plantearía la columna, la primera, y luego a los 4 metros, y después a lo mejor a los 4.50, sumando el 1.5 más 3 metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que trabajar y tienen que diseñar dónde van a ubicar sus columnas. Porque en base a eso, y considerando su bajada de cargas y su plano síntesis, ustedes van a mandar la carga para que se concentre en ese punto, que sería en el cruce de ejes. Y exactamente en ese cruce de ejes, ahí tendríamos la columna. ¿Sí? Puede ser rectangular, cuadrada, circular, etcétera, etcétera. Ustedes deciden qué tipo de columna van a colocar. Y recuerden que la columna mínimo es de 30 por 30, si es cuadrada. Y si es de otra figura, debe tener mínimo 900 centímetros cuadrados de área. Entonces ustedes diseñen, chequen y propongan la forma y dimensión de la columna. Entonces generalmente para esta casa habitación, las columnas no van a ser mayor de 30 centímetros. O sea, de entrada, para el ejercicio que estamos trabajando o para su casa, esa columna definitivamente no va a ser mayor de 30 centímetros. Entonces, consideren la columna de 30 centímetros, si va a ser cuadrada, pero puede ser circular o puede ser rectangular. Ustedes decidan cuál va a ser la forma de dicha columna. ¿Sí? El dado que ustedes van a manejar debe ser 5 centímetros más por lado de la columna. Por lo tanto, el dado va a ser de 40 por 40. Toda esta especificación ustedes ya la tienen en la información que se les mandó anteriormente. Es únicamente para reforzar o para plantear los elementos que ustedes van a considerar y que no van a sufrir ningún cambio. Entonces, la columna que ustedes van a trabajar va a ser de 30 por 30 para su ejercicio. El dado va a ser de 40 por 40. La especificación ya la tienen por ahí, ¿sí? Lo que vamos a determinar, o lo que ustedes van a determinar, va a ser el área de la cimentación que necesitamos. Entonces, si tenemos una columna cuadrada, rectangular o circular, el área de la zapata que vamos a considerar, o las dimensiones de la zapata, ¿sí?, va a tener una forma cuadrada. Por lo tanto, vamos a determinar cuál va a ser la longitud por lado de dicha zapata. O sea, a eso es a lo que vamos a llegar, para que ustedes puedan primero obtener el área, después la dimensión y posteriormente representar y especificar cada una de las zapatas. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, Arqui. Sí. Entonces continuamos. O sea, estoy leyendo el ejemplo, estoy viendo el ejemplo y ya les envié. Esto es para que se aclaren las dudas y que ustedes cuando lo estén viendo, pues sepan de dónde salió esa cantidad o cuál fue el proceso o cuáles fueron los pasos que se siguieron para llegar a concentrar esa carga o por qué se está concentrando esa carga ahí. ¿Sí? Entonces nos vamos al eje 2. El eje 2 en el tramo AB tiene una carga total de 11.579. Voy a mandar el 50% para cada lado. ¿Sí? Resultan 5.789 para un lado y 5.789 para el otro lado. Me voy al mismo eje, pero ahora en el tramo BC. Tengo una carga total de 7.609. 50% para un lado y 50% para el otro lado. Son 3.804 para uno y 3.804 para el otro lado. Eje 3, en el tramo AB, 11.779 kilogramos. Lo mismo, 50% para un lado y 50% para el otro lado. 5.789
y 5,789 para el otro lado. O sea, cuando digo que el 50% para uno y para el otro lado, es dividir entre 2 para obtener ese 50%. Eje 3, pero ahora en BC. Tengo ahí 6,436 kilogramos. Nuevamente, 50 para el uno y 50 para el otro. Son 3,168 y 3,168 para el otro lado. Finalmente nos vamos al eje 4 en el tramo AB. Tengo 9,432 kilogramos, 50% para cada lado, son 4,716 para uno y 4,716 para el otro. Y terminé los ejes en sentido horizontal. Ahora me voy con los ejes en sentido vertical. ¿Sí? Agarro el eje A en el tramo 1-2 y tengo una carga de 9,432. Nuevamente, 50 para un lado y 50 para el otro. ¿Sí? Y mando 4,716 para uno y 4,716 para el otro. Mismo eje, pero en 2-3. 6,436 kilogramos. 50 para el uno y 50 para el otro. 3,218 y 3,218 para el otro apoyo. Eje A, tramo 3-4, una carga de 9,432, 50 para uno y 50 para el otro, 4,716 para cada uno de los apoyos. Eje B, tramo 1-2, 11,779, 50 para el uno y 50 para el otro, 5,789 y 5,789 para el otro lado. Mismo eje, pero ahora en 2-3, 7,569, nuevamente 50%, ¿sí? Resulta 3,784 para uno y 3,784 para el otro lado. Mismo eje B, pero ahora en 3-4, 9,432, 50% para uno y el 50 para el otro, 4,716 para cada uno de los apoyos. Y finalmente me voy al eje C. En el tramo 1-2 tengo 9,219. Entre los dos apoyos serían 4,609 para uno y 4,609 para el otro. Y finalmente, mismo eje C, pero en 2-3. 6,436 entre los dos apoyos, 3,218 y 3,218 para el otro. Eso es transmisión de la carga a las columnas. O sea, estoy mandando la carga total que tengo en los ejes, lo estoy mandando a cada una de las columnas, de tal forma que ya tengo la concentración de las cargas en cada una de las columnas. Me voy al siguiente croquis, ¿sí? En donde aparece la carga total que está recibiendo cada una de las columnas. Y checamos. En el eje 1, en el tramo AB, ¿sí? Allí tengo indicadas las columnas, ¿sí? En el cruce de 1A, que es donde va a estar una columna, tiene una carga concentrada de 9,432. Esa carga concentrada es la suma de 4,716 que le manda de un lado, ¿sí? Sobre el eje 1 y 4,716 que le está mandando el eje A. Entonces me da una carga total para esa columna o en ese apoyo de 9,432. En el cruce 1A es donde estaría una columna. Mismo eje, pero ahora en el cruce 1B. Allí tengo una carga total de 13,673. Nuevamente, es la suma de la carga que le manda el eje 1 en el tramo AB, el eje 1 en el tramo BC, ¿sí? Y en el eje B en el tramo 1-2. Es la carga concentrada. Ahí le está llegando carga de 3 partes. El primer cuadrante, el segundo y el tercero que tenemos acá. O bien 2 ejes que tenemos en este sentido, o 2 tramos de eje y uno que es perpendicular. Pues por lo tanto ahí tenemos una carga de 13,673. Al momento que ustedes rectifiquen o chequen estos valores, pues van a dar cuenta del por qué están estos datos ahí. Aquí están todos los valores que estoy indicando acá.
aquí está cómo llegan, quién los manda, y aquí están concentrados en el siguiente croquis. Me voy al eje, mismo eje 1, pero ahora en el cruce C, 1C. Tengo 7,777 kilogramos. ¿Sí? Me voy al eje 2, en el tramo, o sea, eje 2 con el cruce A, o en el eje A, cruce 2A. ¿Sí? Tengo 13,723. Sigo en el eje 2, pero ahora en el cruce con B, tengo 19,166. Mismo eje 2, pero en cruce con C, tengo 11,631. Me voy al eje 3 y el eje A, en el cruce 3A, tengo 13,723. Mismo eje 3, pero en el cruce con B, 17,457. Sigo avanzando sobre el mismo eje 3, pero en el cruce con el eje C, tengo 6,386 kilogramos. Y finalmente me voy al eje 4 con el cruce A, con el eje A, ¿sí? O sea, 4A, 9,432 kilogramos. Y finalmente, en el eje 4 con el cruce B, con el eje B, ¿sí? O el cruce 4B, tengo 9,432. Eso es carga en cada una de las columnas. O sea, es carga concentrada en cada una de las columnas. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Sí, arquitecto. ¿Seguros? Sí, por ejemplo, dependiendo de cuánta carga haya cerca de las columnas, o bueno, está interactuando con las columnas, va a ser su valor, ¿no? Que es del 50% en cada caso. Sí, o sea, ustedes van a ubicar sus columnas. O sea, se supone que ustedes tienen una bajada de cargas, tienen ejes, y se supone que en cada uno de esos ejes, de ese cruce de ejes, se supone que ahora va a haber una columna. A lo mejor van a tener que modificar su estructura. Por ahí algunos compañeros tienen ejes a cada 1,50, 1,20, etcétera, etcétera. Sería ilógico plantear una columna con una separación de 1,20. Sí, entonces tienen que adecuar o tienen que diseñar su estructura. O sea, tienen que diseñar la ubicación de dónde van a quedar finalmente los apoyos. Esos apoyos son las columnas. Recuerden que ahora no tenemos muros de carga, ahora tenemos columnas. Esos muros de carga van a ser sustituidos por columnas, ¿sí? Y para que funcione esa columna, nosotros tenemos que bajar esa carga a través de las traves, ¿sí? Y los muros que ustedes tenían de carga ahora van a ser muros divisorios. Por lo tanto, esos muros divisorios no forman parte de la estructura, pero sí están afectando a la estructura. O sea, están sobre la estructura. Por eso estamos considerando la misma carga, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es, estamos quitando el muro y en su lugar estamos metiendo columnas, respetando la misma carga que ya tenemos producto de su bajada de cargas. Entonces, ustedes tienen ahí una carga total en cada uno de los tramos. Lo único que van a hacer ustedes va a ser dividir esa carga entre dos para que ustedes manden la mitad de esa carga para un apoyo y la otra mitad de esa carga para el otro apoyo, considerando ya la ubicación de su columna. ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto. Sale. Bien. Entonces ya tenemos la ubicación de las columnas y ya tenemos la cantidad de carga que está bajando a cada una de ellas. Lo que vamos a hacer va a ser determinar el área que se requiere de cimentación para esa columna. Y recuerden que es una zapata aislada. Ya tienen por ahí todos los datos de cómo es una zapata aislada y cuáles son sus dimensiones mínimas, cómo se representa y cómo se especifica. Eso se los mandé cuando veíamos zapatas aisladas de concreto armado. Y también tienen cómo se representa la cimentación a base de zapatas aisladas. Ya tienen la forma de cómo se representa, cómo se especifica cada una de esas cimentaciones. Lo único que vamos a hacer ahorita
va a ser determinar el área que requerimos para esa columna. O sea, ¿cuál sería el área de cimentación para esa columna? En base a la bajada de cargas que en este caso yo estoy considerando. Y para ustedes, pues la bajada de carga que ustedes tienen. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, o sea, me voy al ejemplo. Ya tienen, ustedes por ahí tienen el ejemplo. Dice, ejemplo, en el cruce 1A. En el cruce 1A tengo una carga de 9,432 kilogramos. Hay una carga concentrada que va a estar soportada por una columna. Esa columna requiere de una cimentación o de una zapata, pero esa zapata requiere de un dado, ¿sí? Pues por lo tanto, para soportar esa carga, yo necesito una columna. La columna va a ser de 30 por 30. El armado para esa columna va a ser de 4 diámetros del número 5 y estribos del número 2.5 a cada 20. Ya estoy especificando la columna. Esa es la que ustedes van a manejar. Columna de 30 por 30. ¿Sí? Armada con 4 diámetros del número 5 y estribos del número 2.5 a cada 20. Esa especificación ya la tienen por ahí. Y es la columna que ustedes van a manejar. Después, esa columna, para que pueda trabajar, necesita un dado. Ese dado debe ser de 40 por 40. Ese dado también está especificado, ¿sí? Y es el dado que ustedes van a manejar. Todos van a manejar una columna de 30 por 30 si es cuadrada, o una columna de otra forma siempre y cuando cumpla con los 900 centímetros cuadrados de área. Puede ser circular o puede ser rectangular. Ustedes deciden la forma de la columna, pero siempre y cuando cumpla con los 900 centímetros. Si es cuadrada, es 30 por 30, tiene 900 centímetros. Si es rectangular, pues tiene que buscar la dimensión para que nos dé 900 centímetros. Y si es circular, pues tienen que buscar cuál es el diámetro de esa columna circular para que nos dé los 900 centímetros cuadrados de área. Esa es la dimensión mínima, ¿sí? El dado 40 por 40 para columna circular, para columna rectangular o para columna cuadrada. Para cualquier forma de columna, ustedes van a manejar un dado de 40 centímetros por 40, ¿sí? Porque tienen una columna que va a tener 30 por 30 o va a tener los 900 centímetros cuadrados, ¿sí? Si resulta que su columna tiene más de 30 centímetros por lado, en el caso de que sea un rectángulo, pues simplemente hay que considerar en el dado 5 centímetros más mayor que el lado de la columna. Si tengo una columna rectangular de 30 por 25, pues tendría que manejar en el lado de 25, serían 5 centímetros más por lado. Por lo tanto, serían 35 centímetros por 40 por 40 centímetros. ¿Sí? Si tengo una columna de 30 por 25, por decir algo, sí que sería rectangular. Entonces, mínimo son 5 centímetros más por lado de la columna. Si la manejo cuadrada, pues no hay ningún problema, porque sería el dado de 40 por 40, manejando una columna de 30 por 30. ¿Sí? Sí, arquitecto, quedó claro. Bien, ahora nos vamos con la zapata. Ya tenemos la columna, ya tenemos el dado, ¿sí? Ya está especificado, son las dimensiones mínimas o son las dimensiones que ustedes van a trabajar o que van a proponer. Lo que vamos a determinar va a ser la dimensión de la zapata. Entonces, por lo tanto, sacamos o determinamos el área de cimentación que requerimos exactamente igual como lo hemos estado viniendo haciendo. El peso entre la resistencia del terreno. Para mi ejercicio o para el ejemplo, yo estoy manejando 4 toneladas como resistencia. Por lo tanto, tengo una carga concentrada en el cruce 1A de 9,432 kilogramos entre la resistencia del terreno, que son 4,000 kilogramos. ¿Sí? El tiempo está por terminarse. En cuanto se desconecte, ustedes se van a conectar para seguir avanzando. ¿Sale? Claro.
Entonces tengo 9,432 kilogramos entre 4,000 kilogramos por metro cuadrado, que es mi resistencia. Esto me da 2,358 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es el área que yo necesito. 2,35 o 358 metros cuadrados. 2 metros cuadrados más 0,358 centímetros cuadrados. Es el área que yo necesito. ¿Sí? Para determinar cuál va a ser la dimensión por lado, pues simplemente es sacar raíz cuadrada a esa cantidad. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2,358 es igual a 1,53. ¿Sí? Elimino raíz cuadrada y metros cuadrados y resulta 1,53 de metros. O sea, ya trabajando las unidades, ¿sí? Elimino raíz cuadrada, ¿sí? Elimino metros cuadrados, o más bien cuadrado, y me quedan metros. Saco raíz cuadrada de 2,358 y resulta 1,53. Eso es lo que en teoría yo necesitaría para soportar esa carga de 9,432. Yo necesitaría una zapata de 1,53 por 1,53. Pero como en todas las cimentaciones, necesito considerar el peso propio de la cimentación. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, predimensionamos. ¿Sí? Dibujamos nuestra zapata. ¿Sí? Voy a suponer 1,90 de base, 50 centímetros de altura, 40 centímetros, que es el dado en donde viene la columna, 20 centímetros de la zapata en la parte más delgada y 5 centímetros más para el momento resistente. Y voy a considerar 1,90 de base. A ver qué sucede. ¿Sí? Entonces, determino el peso de la zapata. O sea, recuerden que yo necesitaba 1,53. Si pongo 1,53 para entrar el peso, siempre voy a quedar abajo. Entonces me voy algunos centímetros más. Y en lugar de poner 1,60 o meterle 1,70, me voy a 1,90 para ver qué pasa. ¿Sí? Entonces tengo 1,90 de base, 20 centímetros de peralte en la zapata más delgada, 5 más, 50 de altura y 40 centímetros, que va a ser el dado. Estoy predimensionando, ¿sí? Para sacar el peso. Allí algunas dimensiones ya no van a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser únicamente la base o la longitud del lado de la zapata, ¿sí? Y determino el peso. Determino primero el dado. O sea, hay varias formas de sacar el peso de esta zapata. Una es sacando en el sentido vertical para sacar un prisma de 40 por 50 por 40, pero eso me complica la zapata. Pues entonces mejor saco el dado, ¿sí? Hasta donde llegue el dado, que en este caso tengo una zapata que tiene 1,90 por 1,90, en un lado tiene 20 centímetros y en la parte donde se une con el dado tiene 5 centímetros. Por lo tanto, en esa parte donde se une el dado con la zapata, tengo 25 centímetros. El dado me quedaría de 40 por 40 por 22,5. Sí, porque tengo 50 centímetros de altura. Si le resto los 25 centímetros del espesor de la zapata, únicamente me quedarían 25 centímetros de altura, que sería para el dado. ¿Sí? Pues por lo tanto, el dado es un cubo que va a tener 40 por 40 por 25 centímetros de altura. Y ese dado, 40.4 por 0.4 por 0.25 de altura, me va a dar 0.04 de metros cúbicos. ¿Sí? Por el peso volumétrico del concreto, que son 2,400, ese dado de 40 por 40 por 25 de altura me va a pesar 96 kilogramos. Y ahí lo dejo. Ese dado ya no va a cambiar. ¿Sí? Esa dimensión es la que voy a manejar para todas mis zapatas. Y va a pesar 96 kilogramos. Ahora voy a determinar la zapata.
O sea, ¿cuánto pesa esa zapata? Tengo 20 centímetros por un lado más 5 centímetros por 1,90. Voy a considerar, ¿sí?, una altura media y voy a suponer que tengo 22.5 centímetros de altura total. ¿Sí? En lugar de 20 centímetros, voy a considerar que tengo 22.5. ¿Sí? De espesor o de altura. Por 1,90 por 1,90 por los 22.5 de altura. De tal forma que tengo 1,90 por 1,90 por 22.5 de altura, me da 0.81 de metros cúbicos. 0.81 de metros cúbicos por 2.400 me da un peso de 1.949 kilogramos. ¿Sí? Eso es lo que pesa la zapata. O sea, imaginen ustedes una zapata que tiene 22 centímetros y medio de altura o de peralte por 1,70 por 1,70. Eso es lo que pesa la zapata. Y encima de esa zapata tengo un dado por ahí. Recuerden que el dado puede quedar en la parte superior de la zapata, a la mitad de la zapata o la parte superior del lado derecho de la zapata. O puede quedar al centro, dicho dado, o puede quedar en la parte inferior del lado izquierdo, el dado, o en la parte inferior a la mitad de la zapata o a la derecha del lado inferior de la zapata. O sea, toda esa información o toda esa forma de ubicación, ustedes la tienen ahí en los croquis que les he enviado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, puedo calcular el peso ya de la zapata. ¿Sí? El dado me pesa 96 kilos, la zapata me pesa 1.949. Esto me da un peso total de 2.045 kilogramos. Eso es lo que pesa la zapata. Más el peso que tenemos concentrado, que son 9.432, me da un total de 11.477 kilogramos concentradas en ese punto. ¿Sí? Si yo le saco raíz cuadrada, o sea, si yo divido eso entre los 4.000 kilogramos, necesito 2.86 metros cuadrados de área. ¿Sí? 2.86 metros cuadrados de área. Sacándole raíz cuadrada resulta 1.69. Por lo tanto, 1.69 puedo suponer que es 1.70. Pero 1.70 está muy excedido, perdón, está muy por debajo con lo que yo estoy proponiendo. Yo analicé la dimensión de la zapata de 1.90 y resulta que considerando el peso de 1.90, ¿sí?, yo necesito 1.70. Tengo 20 centímetros de demasía o tengo 20 centímetros de margen de seguridad, suponiendo que así dejara la zapata. Esos 20 centímetros es demasiado. O sea, es mucho concreto, es mucho peso, es mucho acero, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la cimentación de 1.90 que estoy proponiendo está excedida. ¿Sí? O sea, es demasiado. ¿Qué tengo que hacer? Rectificar. O sea, bajo la dimensión. ¿Sí? Y ahora, pues ya me di cuenta que me fui muy elevado, ¿sí? O sea, de 1.53 me fui hasta 1.90. O sea, es demasiado. La voy a proponer de 1.70. ¿Sí? Si la propongo de 1.70 de base, las otras dimensiones no varían, siguen siendo las mismas. 50 de base, 1.70 de base, 50 de peralte y 40 centímetros del dado. 20 centímetros y 5 más. Eso no varía. Lo que estoy cambiando es únicamente la base de la zapata. ¿Sí? Entonces voy a proponer 1.70. ¿Sí? El dado no cambió porque sigue siendo con la misma dimensión, por lo tanto pesa 96 kilogramos. ¿Sí? Al sacar el peso propio de la zapata, ahora con 1.70, es 1.7 por 1.7 por 0.225, ¿sí? Me da un peso de